grabando. Me quedé con la idea de que sí se está grabando, ahora sí ya estamos grabando, perdón. Eh, ok, muchas gracias por recordarme esta cuestión de la grabación. Entonces, ¿qué les decía? Sí, vamos a checar que esto sea así. Déjame veo las notas. Recuerda que también tienes acceso a estas notas, que pues son las talachitas o cuentas que hacemos en las clases. Y déjame ver la de ayer. Exactamente. Entonces, A es igual a P por lambda por P inversa. Entonces, estamos en un buen orden. Y al momento de hacer el cálculo, pues nos quedó esto. Nada más que aquí déjame rectifico. Aquí había puesto esto porque pensé que estaba equivocado. Ok. Entonces está muy padre, ¿no? Porque literalmente las matrices estas de los cambios asociadas a los eigenvectores o esos cambios de base salen literalmente de la operación como tal, como estas matrices por definición P y P inversa, y las operas la exponencial de la matriz canónica, las operas posteriormente, haces el sándwich de esta exponencial bajo las matrices de eigenvectores y así obtienes la exponencial de la matriz eh, pues de interés, ¿no? Para nuestro caso, como estamos utilizando matrices de 2 por 2, las formas canónicas son tres, ¿verdad? La que tiene eigenvalores reales, eigenvalores complejos y eigenvalor con regeneración 2. Esta definición que yo te escribí el día de ayer, que estaba dada como esta serie tipo Taylor, que tenía la identidad más la suma de i igual a 1 hasta infinito de a la n sobre n factorial, em, pues es válida para cualquier matriz de dimensión cuadrada. Eso está bien. Em, Repito, hay ocasiones en las que las matrices pueden ser nilpotentes, es decir, tú tienes una matriz que a cierta potencia se anula y eso está padre porque entonces la serie va a truncarse a algún número finito. Y eso a veces ayuda, eso es a veces útil porque pues no tienes que sacarte una suma infinita. A veces no pasa así, eso ya depende de qué matriz tengas. ¿Sí? Entonces, regresando a nuestro caso, afortunadamente para el caso en dos dimensiones, bueno, de matrices de 2 por 2, lambda es simpática, es conocida, ya las tenemos, una de ellas es esta. Si quieres a esta le llamamos lambda sub 1. Tenemos la otra forma canónica 2, que sería la de los complejos. Y tenemos también la otra forma canónica que si quieres le llamamos lambda subíndice 3 relacionada al tercer caso, que es la matriz esta de Jordan, ¿no? La forma canónica de Jordan. Date cuenta que por definición de la exponencial de la matriz lambda, pues vamos a tener que calcular lambda a la n, lambda matriz a la n. Y este chunche, pues va a ser diferente dependiendo de quién sea el caso, el caso 1, el caso 2 o el caso 3. En tu tarea, te voy a ayudar si quieres de una vez. Vamos a tratar de concluir quién es lambda a la n para el caso 3, pero para el caso 1 creo que es muy fácil y lo vamos a demostrar. Y también para el caso 3 lo puedes demostrar por inducción matemática, al igual que el caso 2. Entonces vamos a sacar quiénes son las formas de la matriz canónica elevada a la enésima potencia. No sé si hay alguna duda o preguntas hasta ahorita. Déjame ver si hay algo en el chat. Bueno, creo que no hay dudas hasta ahorita. Recuerda, si tienes dudas, abre tu micrófono o escribe en el chat, ¿vale? Eh, bueno, pues continuamos. Entonces, vamos a ir al caso 1, en el que tenemos lambda 1 a la n. ¿Quién es lambda 1 a la n? Pues lambda 1 a la n va a ser lambda 1, 0, 0, lambda 2 multiplicado por lambda 1, 0, 0, lambda 2 por
pues esto mismo repetido n veces, ¿sí? ¿Sí? Pues podemos utilizar un poquito nuestra intuición y decir, a ver cuánto, pues vamos a empezar con 2, con 3 y así no lo vamos a ir, a ver si algo nos dice la inducción matemática, ¿no? Eh, para lambda cuadrada, ¿qué vamos a tener? Lambda cuadrada es lambda 1, 0, 0, lambda 2 por lambda 1, 0, 0, lambda 2 y esto da pues lambda 1 cuadrado, acá te da 0, acá te da 0, acá te da lambda 2 cuadrado, ¿sí? ¿Quién es lambda al cubo? Matriz lambda al cubo, em, pues es lambda por lambda cuadrada o que es lo mismo lambda por lambda cuadrada por lambda, ¿sí? No sé si hay problemas en esto. Puedes decir, oye, es que estás conmutando las matrices. Y sí, sí podríamos decir que es una conclusión de la asociación del producto de matrices. No, no es como tal que estén conmutando, sino es que estoy agrupando de manera diferente las matrices y eso no impide ni viola ningún principio del producto de matrices, ¿vale? Es una propiedad que tienen por ser lineales. Entonces, pues la aplico, quizás me convenga simplemente así, cualquiera de las dos da lo mismo, de las dos formas en las que quieras multiplicar este chunche, y pues es toda este cosillo, ¿no? Entonces esto te queda lambda 1 cúbico, 0, 0, lambda 2 al cubo. Mm, Pareciera ser que la intuición te sugiere que la potencia enésima va como lambda 1 a la n, 0, 0, lambda 2 a la n. Pero bueno, sé que la intuición no siempre es la solución a todo, y mucho menos en la Facultad de Ciencias. Entonces, pues creo que algo que deberíamos de tratar de hacer es verificar que esto sea cierto. Una cosa importante en tu camino como científico y creo que te has percatado de ello, es que cuando tú estás en los cursos de cálculo uno, de álgebra uno, las demostraciones son tu primer coco, ¿no? Entonces es la parte más difícil y pues a veces es muy complicado hacer cierto tipo de demostraciones dependiendo la forma o el método que utilices, ¿no? Y bueno, también va a depender del profesor con quien tome las clases, pero independientemente de eso, al hacer una demostración estás verificando o validando un argumento bajo alguna estructura lógica que te dice algún tipo de verdad, ¿no? Bueno, y de hecho viste tablas de verdad y un buen de cosas de esos chunches. El chiste es que son resultados y en la mayoría de tus tareas y ejercicios eran resultados dados. Es decir, tú tenías que verificar y hacer la demostración de que eso era cierto, ¿no? Bueno, en la realidad, de algunas personas o algunas gentes que hacen ciencia, la parte tan complicada no siempre solo es demostrar, a veces es llegar a un resultado. Y en ocasiones el problema no es tanto demostrarlo, sino, por ejemplo, llegar de que tu intuición es la correcta, ¿no? Y es algo que, por ejemplo, a un matemático muy famoso y conocido que tiene, por cierto, una historia muy, creo que, pues bonita, triste al mismo tiempo, es Ramanujan. En alguna clase, creo que perdón, creo que en la evaluación 3 justamente te voy a pedir que veas la película asociada a la vida de Ramanujan, que se llama El hombre que conoció el infinito. ¿Por qué te platico, te cuento esto? Bueno, repito, en tus primeros cursos estabas acostumbrado a demostrar, a ser riguroso en ciertas cosas, pero conforme vas avanzando, claro, dependiendo qué tipo de matemáticas hagas, no todas son abstractas en la vida, eh, algunas cosas son no son tan relevantes en su demostración. A veces simplemente hasta por intuición pueden concluirse y claro, utilizas algunos métodos de intuición, perdón, de inducción para demostrar cosas, pero a veces eso no es lo que te hace relevante en algún resultado, ¿no? A veces lo que te lleva a un gran resultado es que llegues a una conclusión de verdad, ¿no?
A Ramanujan le pasaba mucho eso. Él podía hacer cálculos excepcionales, tenía un poder de intuición brutal, pero al momento de demostrar las cosas, en muchos momentos no tenía las herramientas necesarias para poder demostrar que lo que él argumentaba era cierto. Y eso está, pues, a veces es un problema, ¿no? Porque tú cómo podrías validar cierto resultado. Entonces, en esta película creo que relata mucho eso, cómo es que va el cambio de tener una intuición genial a cómo hacerse un poco más rígido ante la cuestión de la demostración, ¿no? Repito, todo eso es porque en tu camino vas a tener algo similar, quizás en sentido opuesto, en el aspecto de que tú quizás comienzas haciendo cierto tipo de demostraciones de resultados que ya eran dados u obvios para algunas cosas y tu chamba era demostrarlo. Y en la profesión, cuando tú haces una tesis, un artículo, haces investigación, regularmente es lo opuesto. Tú sí trabajas bajo cierta hipótesis, pero en tu trabajo, en tu camino, vas a darte cuenta que a veces tu hipótesis estaba mal desde el principio y hay mil y un cosas que alteran tu propia hipótesis, ¿no? Y la demostración ya deja de ser a veces en ciertos métodos o caminos relevante. Y pues bueno, lo comparto porque ustedes están a la mitad de la carrera y creo que a veces esas cosas son necesarias escucharlas cuando vas avanzando, porque no siempre te lo platican, ¿no? A veces te quedas con la misma idea en la cabeza de que todo siempre lleva un mismo camino y pues no creo que sea necesariamente así. Regresando a la matriz elevada a la n, pues parece ser que la intuición justamente nos sugiere eh, que la potencia enésima de la matriz se relaciona así. Pero tú eres un científico y ahorita tú ya sabes ciertas metodologías para hacer demostración. El que yo te recomiendo utilizar, pues es que utilices inducción matemática para demostrar esto. Entonces, vamos a hacer la demostración, pues de que este objeto sí se relaciona así para la potencia enésima, ¿no? Entonces, por un lado, tienes que verificar que sea válido para n igual a 1, ¿no? Por demostrar que esto sea cierto. Entonces, para n igual a 1, pues lambda a la 1, en efecto, es lambda 1, 0, 0, lambda 2, ¿no? Eso es verdad, porque pues por defecto eso es así. El siguiente paso, ¿se acuerdan cuál era? A ver, vamos a refrescar quizás algunos conocimientos que usabas en los primeros cursos para demostrar cosas. ¿Qué tienes que hacer después? ¿Quién quiere comentar? Si no me recuerdo, después tenemos que suponer que es válido para n igual a k. Vale, entonces, como sugiere el compañero, la siguiente parte es proponer la hipótesis válida de n igual a k. Entonces, tomamos lambda k es igual a lambda 1k 0, 8, 0, 0, lambda 2k. Muy bien, ese es el segundo paso. Hay un tercer paso. ¿Cuál es el tercer paso? Ahora tenemos que demostrar que es válido para n igual a k más 1. Así es, ¿verdad? Entonces, por demostrar que sea verdad, n igual a k más 1. Entonces, pues, vamos a hacer la verificación. Ok, entonces, ¿quién es n igual a k más 1? Pues lambda a la k más 1 es igual a lambda a la k por lambda, ¿cierto? Y esto aquí va a implicarse tu hipótesis. Aquí es donde usas el paso 2 como regularmente lo hacías en tus cursitos de cálculo uno. Y lo que hacías, sí, metes lambda 1k, 0, 0, lambda 2k por lambda 1, 0, 0, lambda 2. Y esto, ¿te acuerdas del caratazo? Aquí utilizas tu álgebra o matriz o matemática, lo que sea,
que vayas a generar. En este caso es un producto de matrices. Esto te queda lambda 1K más 1, 0, 0, lambda 2K más 1. Y por defecto se supone que esto a su vez tendría que ser igual a pues lambda 1K más 1, 0, 0, lambda 2K más 1. Y ves que este objeto y este objeto son iguales. Por lo tanto, pues ya, acabaste demostrado, ¿no? Creo que la demostración para este caso es muy sencilla. De hecho, repito, la intuición te la va sugiriendo y pues bueno, nunca está de más que estés totalmente seguro, ¿no? Para el caso 2 está muy padre, pero podría ser que involucres utilizar ciertas cosillas que relacionan a los senos y a los cosenos. O que utilices otra opción para la demostración. Por ejemplo, si quisieras utilizar la demostración del caso 2 y calcular cuánto es lambda a la n, pues una alternativa es que regreses a la, ¿cómo se llama? Que utilices el isomorfismo y recuerdes que la matriz alfa menos beta, beta alfa está relacionada con el número no, perdón, que es alfa más i beta, ¿no? Eso está padrísimo. De hecho, por ejemplo, si utilizas esa relación, vas a llegar a una cosa muy padre que tiene que ver con los senos y cosenos, que los vas a poder descomponer como una mezcla de senos y cosenos, y al final de cuentas vas a llegar a que la matriz o la potencia enésima justamente te mezcla elementos que tienen que ver con las potencias coseno cuadrado, seno cúbico y así sucesivamente. Y dices, oye, ¿por qué eso resulta así? Bueno, es que recuerda que al final de cuentas, elevar un número complejo a una potencia enésima es justamente el papel que haces para una rotación discreta a n tiempos, pues un ángulo. No sé si me doy a entender. Básicamente, cuando veas cosas de variable compleja, te van a decir, ah, sí, resulta que si tú elevas el número z a la n, pues el número, dependiendo que sea n, que va a relacionarse con una fase, un ángulo, es una rotación. Y bueno, no es tan difícil de ver porque nosotros ya sabemos ahora que las matrices con esa estructura algebraica y los números complejos se vinculan y tienen este isomorfismo. Entonces, si haces operaciones de un lado o del otro, ambas son equivalentes en sus respectivas álgebras, ¿sí? Ese es un caso muy particular, muy bonito, que repito, si lo haces mediante los números complejos vas a encontrar unas cosas muy simpáticas, este, que pues que después te ayudan y te dan identidades padres. El caso 3 es, creo, pues es interesante, está bonito, no es muy complicado. Eh, de hecho, te lo puse en la tarea y me dan ganas de irte ayudando para pensar cómo resolver, por ejemplo, el caso 3 porque repito, es un caso que está en tu tarea, igual y te puede ser bastante útil, ¿no? Entonces, em, ¿cómo procederíamos para calcular, por ejemplo, lambda n para la forma canónica de Jordan? Ese, repito, es un ejercicio de tu tarea. Yo lo que te sugiero es que comiences también tratando de generar una forma inductiva y después demuestres esa forma inductiva para cualquier número natural n. ¿Sí? Yo eso es lo que te sugiero. Utiliza inducción matemática para demostrar lo que a lo que vas a llegar. ¿Vale? Eh, esto es, repito, el caso 3. Bueno, repito, eso es en un ejercicio de tu tarea y voy a retomar otra vez el caso 1 al que llegamos o a lo que concluimos. Ya sabemos entonces que lambda a la n son los elementos de la diagonal elevados a la enésima potencia. Aquí me equivoqué, creo. Ah, por aquí me equivoqué, miren. Aquí es lambda k más 1. Aquí me faltó más 1. 8 más 1. ¿Sí? Bueno,
Te decía, entonces resulta que, por ejemplo, si tú sacas la exponencial de lambda 1 0 0 lambda 2 pues por definición, esto es la identidad más la suma sobre, vamos a llamarlo, pues n igual a 1 hasta infinito de lambda a la k más 1, ¿verdad? Lambda a la k más 1 ya demostramos que es lambda 1 a la k más 1, 0, 0, lambda 2 a la k más 1, eh, entre, no sé por qué cambié la letra K y N. Bueno, para no cambiar tantas K y N, a este llamémosle K igual a 1, ¿vale? 1 sobre K factorial. Ahí está. Ya tenemos la forma en la que calcularíamos E a la matriz canónica 1 o tipo 1. Desarrollamos la talachita y date cuenta otra cosa. Si tú sumas matrices, la suma de matrices se corresponde con los elementos correspondientes que dan la matriz, ¿no? Entonces vas a tener que sumar término a término cada elemento de la matriz. En pocas palabras, la suma que se ve aquí como símbolo se introduce en cada uno de las componentes de tu matriz. Así, tendrías la identidad más 1 sobre K. No es cierto, el 1 sobre K está multiplicado por fuera. Déjame aquí, ratifico. Más, pues lo voy a poner. Suma de K igual a 1 de lambda 1 a la K más 1 sobre K factorial. La suma de ceros es 0. Suma de ceros es 0. Y acá te queda suma sobre K de lambda 2K más 1 sobre K factorial. ¿No? Recuerda, repito, la suma de matrices es la suma de los elementos de la matriz. Bueno, de las matrices, ¿no? Entonces, bueno, podemos todavía simplificar un poquito más esto. ¿Cómo? Pues podemos meter todavía el 1 en la suma, porque te va a quedar aquí, pues, 1 más la suma de k igual a 1 hasta infinito de lambda 1 a la k más 1 sobre k. Espérame, no sé por qué estoy cargando un k más 1. Este más 1 no va. Me quedé con con la talachita del caso pasado. Repito, ese más 1 no va, porque recuerda que la matriz está elevada a la k, no a la k más 1, ¿no? Entonces aquí, perdóname por estar guiándote con este más 1. Este más 1, repito, no va. Entonces te queda aquí lambda 1 a la k sobre k factorial, 0. Acá te va a quedar 0 y aquí te va a quedar otra vez 1 más la suma sobre k de lambda 2 a la k sobre k factorial, ¿no? Esa es la matriz. Ahora, resulta que tú podrías meter, por ejemplo, este 1 em, dentro de la suma, ¿verdad? Porque recuerda que 1 lo puedes ver como 1 a la 0 sobre 0 factorial. Entonces, tú podrías recorrer este índice del 1 a 0, empezar la suma y decir, bueno, es que esto es la suma de k igual a 0 hasta infinito de lambda 1 a la k sobre k factorial. Recuerda que k1, si k comienza en 0, pues todo número a la 0 es 1, entre 0 factorial da 1, entonces ya recorriste el 1, lo introduciste dentro de la suma, ¿va? Acá te queda 0, 0, y acá te queda la suma de k igual a 0 hasta infinito de lambda 2 a la k sobre k factorial. Y date cuenta que es esto. Esto es la expansión en Taylor de la exponencial de lambda 1, ¿no? Recuerda, de hecho, con eso comenzamos la clase pasada. Te dije, la exponencial de cualquier número real x es la suma de igual a 1 hasta infinito de x a la y sobre y factorial. Pues tienes exactamente lo mismo, nada más que en lugar de ser x a la y, tienes lambda 1 a la k o lambda 2 a la k. Entonces,
aquí te va a quedar e a la lambda 1 sin nada, ¿ya? Acá te va a quedar 0, 0, e a la lambda 2, ¿ya? Esto es la exponencial de lambda 1, 0, 0, lambda 2. ¿Ya vieron? Pareciera ser que la exponencial se introdujo dentro de los elementos de la matriz. Y en este caso funcionó, pero no siempre va a funcionar. De hecho, por ejemplo, si usas la forma canónica de Jordan, no va a funcionar así. Vamos a ver ese caso explícito. Si genera dudas o te quedas con alguna cosa, algún comentario, repito, hazlo, no te quedes con dudas, ¿vale? Entonces, pues, sigamos. Vamos a hacer la talachita del caso 3. En el caso 3, tu forma es la forma canónica de Jordan, que es lambda 1, 0, lambda. Y para esto, tú tienes que probar en tu tarea que lambda a la n es, a ver, esta sí, déjame tratar de recordar la memoria, creo que es lambda a la n, creo que aquí te queda n, lambda a la n, 0, lambda a la n. Creo que aquí es n menos 1. Déjame lo checo. Para esto voy a ir directamente a los ejercicios de tu tarea y voy a ver si eso está bien. Sí, mira, en el ejercicio 6a dice, mediante un argumento inductivo demuestra que lambda a la n, bueno, en este caso a es directamente la forma canónica de Jordan, quizás no te lo mencioné así, pues es para que te pongas buzo y te pongas las pilas, y simplemente dice, pues lambda a la n es lambda a la n, ok, sí está bien lo que había escrito. Es que a veces me gusta confiar un poco en memoria, pero a veces no tanto porque pues, ya sabes, empiezas a cambiar cosas importantes por guardar memoria en el disco duro y no es chido. En fin, entonces la forma de tu matriz elevada a la n se corresponde con esto. Esto es, repito, lo puedes demostrar por inducción matemática, no es muy complicado, ya sabes el método. Es esta, date cuenta que aquí ya no es cero, en este elemento que estoy aquí guiando, este elemento ya no es nulo, entonces pues esto cuando empieces a multiplicar pues te va a generar estos términos. Por lo tanto, la exponencial de la forma canónica de Jordan en dos dimensiones, por definición va a ser la identidad más la suma sobre k igual a 1 hasta infinito de 1 sobre k por lambda a la k por lambda a la k menos 1, 0, lambda a la k. ¿Sí? Y aquí sí ya se pone un poquito más complicado. ¿Qué es esto? A ver. Bueno, los elementos de la diagonal. Aquí me faltó el factorial, perdón. Ah, ya vi. Ja, está padre. Fíjense. Esto es lo mismo que... voy a meter el 1 en la diagonal directamente. Entonces aquí te va a quedar la suma de k igual a 0 hasta infinito de lambda a la k sobre k factorial, 0, suma sobre k igual a 0 hasta infinito de lambda a la k, ay, perdón, ahí me equivoqué, bueno, puse medio pi a la k, es la O, que la canción, lambda a la k sobre k factorial, y aquí te va a quedar 0, aquí vamos a ponerlo explícito, 0 más la suma de k igual a 1 hasta infinito de lambda a la k menos 1 por k entre k factorial. ¿Sí? Este elemento es directamente la exponencial, ¿no?
Sí, sí, sí. Este elemento también es la exponencial. ¿Y este elemento qué es? Ay, aquí me equivoqué, mira, aquí me faltó ponerle la colita a la lambda. ¿Esto qué es? Mm, creo que me acabo de percatar de un pequeño detalle. Pero bueno, está bien, no hay problema. Es que en el ejercicio, déjame ver cómo se los pongo. Ah, qué padre, mira, hice una trampa muy buena. Es que me acabo de percatar de un pequeñillo detalle que es invisible si no le ponía la T, pero lo voy a poner con una T adicional. Le voy a poner esa T porque me va a generar una T simpática, que ahorita igual no es trivial sacarla, pero dije, espérame, algo está chistosito aquí. Voy a ponerlo tal cual como en su ejercicio. E a la A por T. Entonces, todo esto, ok, por T. Entonces aquí va a haber un A, la identidad. Aquí va a ir donde veas lambda básicamente, va a haber un T. Eso. Déjame checo si esto está bien. Sí, porque aquí te va a quedar que pues T por lambda la N es igual a T lambda. Aquí te va a quedar T lambda, T lambda la N, ¿no? Ujú. Déjame checo. ¿Tiene sentido esto? Sí, pues sí, es solamente un escalar, ¿no? El que estoy multiplicando. Déjame, pienso si esto que hice está bien y no estoy complicándome algo. Ujú. Es que, repito, este escalarcito nos va a salvar de una cosa que podría aparecer de una manera no muy obvia. Bueno, entonces aquí estamos un T, aquí va a estar un T, perfecto, creo que ya vi dónde está ese T, ok. Entonces esto está bien. ¿Y esto qué nos va a dar? Esto nos va a dar E a la lambda T. Aquí también nos va a quedar E a la lambda T. Y este es el que justamente estoy viendo si sí está bien o no. Déjame lo checo, déjame pienso. A ver, déjame ver el ejercicio para verificar. Mm, ya vi. Sí, sí. No, no, a ver, espérenme. Sí está bien, pero me está fallando un pequeño detalle. Déjame lo checo. Voy a reestructurar un poquito aquí la talachita. La exponencial de uno, no, perdón, de lambda 1,08. 0 lambda por t sería la identidad más esta matriz. La suma de k igual a 1 hasta infinito. Déjame recorrer un poco más a la izquierda, perdón, a la derecha. De, aquí se quedaría t a la k sobre k factorial por lambda a la k. Ok, esto sí está bien por definición, ¿no? Simplemente, recuerda, esto es lambda, ¿no? Esto es lambda por t. Estoy calculando este objeto, pues es esto, por definición, ¿no? Entonces, este t es el que me está metiendo un poquito de ruido porque este aquí está, t a la k. Ah, aquí me faltó un k, digo, perdón, un t. Fíjate, aquí está
t a la k, aquí está t a la k, aquí está t a la k menos 1, pero me falta un t. Ahora sí ya está. T, ¿no? ¿Sí lo ven? Porque me estaba yendo así bien confiado en que pues simplemente multiplicabas el t dentro del argumento del lambda y casi está bien, salvo este pequeño detalle que disminuye la potencia un, un orden. Entonces aquí me faltaba una t, ¿no? T a la n menos uno va con este t a la k o a la n, ¿no? Uf, uf, casi no lo veo, se me va, iba. En fin, entonces eso me va a salvar la cuentita, porque date cuenta, dices, ¿y eso qué tiene que ver? Pues espérame, este t va aquí afuera, y entonces esto va como esta suma que es la exponencial. Esto es e a la lambda t, 0 a la lambda t, y fíjate, aquí te queda t, no depende de k en esta parte, ¿no? No depende de la suma, la puedes sacar, entonces te queda t por la suma de k igual a 1 hasta infinito de t a la lambda a la k menos 1 sobre k factorial. No, y otra cosa, k entre k factorial te queda k menos 1 factorial, ¿sí? ¿Y esto qué es? Si tú recorres el índice k-1, un número justamente asociado a este índice que empieza en 1, esto es como si tú renombraras la suma y la empezaras con r igual a 0, ¿no? Podríamos argumentarlo así. Esto es igual a la e a la lambda t, 0, e a la lambda t por t a la suma de r igual a 0 hasta infinito de t a la lambda a la eh, R sobre R factorial. Pero esta suma es otra vez la exponencial. Entonces esto acaba siendo este objeto que te voy a poner aquí. Esto es e a la lambda t, 0, e a la lambda t, t por e a la lambda t. Y es que si no ponía la t, me iba a quedar que aquí te quedaba e a la lambda t, porque es como si tú consideras que la t vale 1. Y entonces, si yo quisiera asociarte o ayudarte con la tarea que te puse, quizás te cueste un poco de trabajo visualizar esta t y dices, oye, espérate, y la t que salía de la forma canónica de Jordan ahí, ¿qué pasó? Y simplemente es, pues, que había considerado que t era 1, pero ya dije, no, espérame, mejor si la ponemos de manera explícita, ¿no? Entonces, date cuenta la exponencial de esta matriz ya no es abiertamente la exponencial de los elementos que constituyen a la matriz canónica de Jordan. Recuerda que esto es la exponencial, por algún motivo esto ya se me movió, de lambda 1, 0, lambda por t, ¿sí? Repito, si tú elevas la exponencial término a término, te va a quedar aquí e a la lambda t, ok, en esta parte funciona, en la parte del segundo lambda que está abajo te queda e a la lambda t, ok, funcionó, pero el e a la 1t te quedaría e a la t y eso no es cierto. Este término no se corresponde término a término con simplemente sacar la exponencial de los elementos de la matriz. Es ese objeto. ¿Qué es eso? Pues salió de la definición. Y lo más padre es que esto sí se relaciona con la solución en la forma canónica cuando resuelves, ahora sí que la base canónica. Cuando tú resolvías la base canónica te quedaba esta matriz que yo la había escrito creo que así. La había escrito como e a la lambda t por 1t 0 1. Entonces date cuenta, si tú calculabas la exponencial de la matriz, te quedaba de una vez la solución en la forma canónica, por lo menos para la parte de la matriz que asociaba la solución. Te faltan las constantes, pero las constantes pues simplemente son un producto de ese vector constante.
y funciona para el caso 3. De tarea moral, y yo te recomiendo que sí la hagas como tarea moral, intenta hacer el del caso complejo. Verifica que el exponencial de una matriz de la forma alfa menos beta, beta alfa, te va a quedar con un e a la alfa por la matriz de rotación. Y eso, repito, no va a ser muy complicado. Si utilizas abusadamente eh, el isomorfismo, va a ser muy fácil. Repito, ¿por qué? Pues mira, además te voy a dar un hint muy fuerte. Recuerda, tienes alfa menos beta, beta alfa. Esto es el caso 2. Perdón, aquí ya se me movió algo mi tablet y ahora escribo algo feo. Caso 2 es este. Esta es tu forma canónica, ¿no? Tu objetivo va a ser calcular la exponencial de la matriz lambda porque yo te sugiero que lo hagas. De alguna manera tengo una intuición de que te va a ser útil. ¿Sí? Calcúlate esto. Es más, si quieres, agrégale la T o no, como tú gustes. Para esta no es tan necesaria la T, pero bueno, si quieres se la dejamos. Calcúlate esto. ¿Cómo lo vas a hacer? De una u otra manera vas a tener que calcular lambda a la n, ¿sí? Porque vas a tener que introducir este objeto en tu suma, ¿no? En tu suma infinita. Bueno, recuerda que por isomorfismo, este objeto y este objeto se relacionan con alfa más y beta a la n. Recuerden que en sus respectivas álgebras esto es válido, ¿sí? ¿Qué es esto a la n? Piensen. Esto se va a relacionar o vincularse con algo así como, ya sabes que el número z complejo va a tener esta estructura, ¿no? En el plano complejo, donde está la parte real, esta es la parte imaginaria, eh, y pues tiene esta forma. Entonces esto se le atribuye un radio y un ángulo si lo quieres pasar a su forma polar, y entonces este número alfa más i beta también lo puedes identificar como r veces el coseno de teta más i veces r seno de teta, ¿no? Muy bien. Por eso te digo, de aquí salen unas propiedades trigonométricas bien padres que a veces las puedes, ¿cómo se llama? Justamente asociar. Por ejemplo, esa de que la suma de cuadrados de seno y coseno da uno, pues es conocida. Y que la resta da, creo que dos veces el coseno, no, coseno de dos veces el ángulo entre dos y cosas así, salen de esto. Porque tú puedes hacer una expansión en series, de Taylor, y recordar el binomio de Newton y decir, ah, claro, salen del binomio de Newton. Entonces, por ejemplo, si n es 2, salen las que tú conocías desde la secundaria. Si n es 3, pues la cosa se complica un poquito porque vas a tener identidades que tienen que ver con coseno cúbico o con seno cúbico, ¿sí? Eh, y mira, entonces tú ya tienes esto, pero esta a su vez lo puedes ver como R, no es cierto, sí, es R por, es R por coseno de teta más I seno de teta, ¿sí? Pero esto a su vez entonces lo puedes ver como R por E a la I teta por la identidad de Euler, y entonces alfa más I beta elevado a la N es R a la N por E a la I N teta, ¿sí? Ah, ya obtuvimos quién es el número Z asociado al isomorfismo de lambda a la N. Por eso es que justamente sale una matriz de rotación. Cuando tú sumas estos elementos en la serie de Taylor, te van a dar los elementos relacionados con seno y coseno nuevamente. Está muy padre estas formas en las que tú puedes incluso identificar estas identidades trigonométricas para n finitas. Repito, n igual a 2, n igual a lo que tú quieras, te generan esas cosas que a veces son útiles incluso cuando integras que por partes y que por sustitución trigonométrica, ¿no? Bueno, eso igual las personas lo pueden
estudiar de forma más profunda en el curso de variable compleja. Eh, Comentó Adair, es entre K factoriales. Ajá, exactamente. Alguien escribió eso, creo que lo comenté, pero déjame repito o checo si eso es lo que se mencionó por acá. Ajá, exactamente. Bueno, aquí justamente está escrito. Perdón, es que apenas vi el comentario. Entonces, justamente K entre K factorial te queda el K menos uno factorial, ¿no? Y de ahí tú puedes recorrer la suma a un índice uno y pues identificar nuevamente a la exponencial. Bueno, para la siguiente clase vamos a trabajar un poquito más las exponenciales de ciertas matrices, quizás con algún ejemplillo. Y también vamos a resolver y te voy a platicar un poquito qué pasa cuando tu ecuación no es homogénea, es decir, la trasladas un vector constante. No es muy complicado y también te voy a hablar un poco de no linearidad. Te voy pues quizás a platicar un poco más con la idea o la meta más de divulgación de lo que fue el atractor de Lorentz, ¿no? Que es un sistema dinámico de ecuaciones diferenciales en tres dimensiones. Simplemente le agregas una dimensión más al problema y ya puedes tener cosas todavía más simpáticas, ¿va? No sé si hay preguntas o tienen alguna duda, con confianza puedan realizarla. Repito, eh, en principio su tarea 2 está pensada para que la entreguen el miércoles 8 o el viernes 10 de diciembre, básicamente la siguiente semana, ¿no? Entonces, si tienen dudas o preguntas, por favor, pregunten, háganos preguntas. Si no, pues bueno, creo que Yo dejamos tengo por aquí. una Sí, duda, profe, de la tarea. claro, adelante. En la pregunta 10, en mi equipo tenemos la duda si se puede dar el caso en el que lambda uno sea igual a lambda 2. Mira, si quieren les platico un poquito la idea física detrás de em, ¿cómo se llama? Problema y por qué le daría una solución a tu pregunta, ¿va? En el problema 10 es el del decaimiento radiactivo, ¿no? Sí, Vamos a platicar un poquito sobre ese. Ya me excedí unos minutos, pero a veces me arrepiento por empezar un poco tarde, pero bueno, la idea de empezar un poco tarde es que llegue más gente también. Ok, entonces, quiero hacerme todavía más para abajo. Ok. La idea es que cuando hablan de nucleones, los físicos, por alguna idea, visualizan que los nucleones los podemos pintar como con rayitas que tienen cierta idea de guardar un tipo de energía. Pensemos que ese nucleón lo llamamos literalmente el nucleón, pues así, nuc. Y entonces, para denotar en física nuclear, cuando un nucleón se excita, porque tú le agregas energía con un láser o algo así, puede excitarse y generar otro tipo de nucleón o desexcitarse en forma natural porque tal vez es radioactivo. Entonces, regularmente los nucleones decaen en un modo, una forma de, pues ahora sí que de transformarse en otro nucleón, que vamos a llamarlo si quieres el nucleón B. Pensemos que esto era el nucleón A, esto es el nucleón B, y la forma en la que decae es exponencialmente con un número lambda, ¿no? Decaen exponencialmente bajo ese número, que se llama así, literalmente se llama eh, el parámetro de decaimiento. Y pues puede ser por partículas alfas o radiación beta, gamma, no lo sé, ya depende qué tipo de nucleón tengas. El chiste es que eso está muy bonito, pero no es así en la vida real. En la vida real se observa que un nucleón A puede decaer en un nucleón B y quizás, por ejemplo, el nucleón B a su vez decaiga en otro nucleón C y al mismo tiempo en un nucleón D de maneras diferentes. Tal vez para llegar al nucleón C utilizó decaimiento alfa y llamémosle el lambda C, y para decaer en el nucleón D utilizó otro método de decaimiento por betas, no lo sé, decaimiento beta. Entonces,
Si lambda C y lambda D son iguales, significa que, o significaría que tus nucleones C y D son el mismo. Entonces, para forma práctica del problema, si lambda 1 y lambda 2 son iguales, pues estamos hablando de que N1 y N2 son lo mismo. Entonces, no tenías nucleón 2. Entonces, simplemente tenías un decaimiento que decaía de una forma. Y el problema te dice justamente que no, que tú tienes dos formas diferentes en las que eso decae. Por lo tanto, lambda 1 diferente de lambda 2. Ah, ya, ok, sí, tiene sentido. Gracias, profe. Sí. ¿Alguna otra pregunta o dudas que tengan? Bueno, creo que no hay más preguntas, entonces, pues dejamos aquí la sesión, nos vemos la siguiente semana, ¿va? Cuídense mucho, literalmente cuídense mucho. Estaba leyendo que creo que la variante Omicron ya está en México, entonces tengan mucho cuidado, ¿va? Y con su familia también. Cuídense, cualquier cosa, estamos aquí para lo que deseen. Hasta luego. Bye. Gracias, profe. Hasta luego.